Continuamos acompañándote en esta tarde y le damos la bienvenida al licenciado Matías Arros, en este caso para hablar del perfil de un abusador sexual, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta situación? Recordemos el caso de Micaela García, conmocionado, ¿no? Verdaderamente a toda la sociedad argentina. Salta no estuvo exenta de esto, ayer lo hablábamos, lo vamos a seguir hablando hoy. Y bueno, y ha derivado también en cuestionamientos a la justicia, ¿no? A los jueces de ejecución penal, me imagino que también replanteos en torno a los delitos, ¿no? A cómo también de alguna manera nuestro sistema penal, nuestro sistema judicial termina condenándolos, dándoles 2 años por uno. Ahora me enteraba también de una merma en lo que es la condena pura gracia y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal, Mabel? Bien, yo muy bien. La verdad que tenés razón ahí. Yo creo que el lamentable caso del que hemos tenido noticias en estos últimos tiempos, obliga a que se haga un replanteo de varias cuestiones, entre ellas las que tienen que ver con el tema judicial, porque realmente el tema de los abusadores sexuales y demás es un problema en el mundo no sabe, los científicos, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, no saben qué hacer con una persona que ya ha cometido un delito de este tipo, porque se sabe también en la comunidad científica de que tienen casi nula posibilidad de recuperación o de revertir un cuadro psicopatológico de este tipo. Sí, en Argentina estamos un poco tal vez más atrasados porque en otras partes del mundo, sin ir más lejos, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando una persona comete un delito de índole sexual, una violación, un abuso y demás, después no tiene acceso a los beneficios que tendría si hubiera cometido otro delito. Estos beneficios son libertad condicional, reducción de penas y demás. Allá no se tiene acceso después a esos beneficios justamente porque se sabe que el tipo de patología es prácticamente irreversible y de que tienen un grado altísimo de reincidencia, como vos decís, ¿no? Ahora, digo, también acá aparecen discursos que, bueno, yo particularmente no comparto, que tienen que ver con la castración química, ¿no? Sí. Bueno, con planteos, digamos, que me parece que no vienen al caso y que en realidad también terminan atentando contra los derechos humanos de esas personas, claro, que aunque no nos gusten, socialmente son personas. Sí, claro, por supuesto, y que merecen derechos como todos. Por supuesto que esto habla de que debería haber también penales acordes donde poder alojarlos y demás, pero esto que vos decís inmediatamente sale a la luz, ¿no? Desde la pena de muerte hasta este tipo de la castración química y demás, y hay que decir que eso es planteado por personas que desconocen absolutamente lo que es la patología de un abusador sexual o de un violador, como se lo conoce vulgarmente. Hay que decir que hay una gran diferencia en nosotros, digo quienes no somos abusadores sexuales, ni violadores, ni demás, en la generalidad de las personas está asociada la sexualidad con la genitalidad. Sí. Es decir, uno siente la parte del placer a veces asociado a la parte genital y a los sentimientos que eso da, las sensaciones también y demás. En el caso del abusador, lo que atrae, lo que impulsa, lo que motiva, no está 100% ligado a la genitalidad, de hecho es bastante menos importante y hasta pudiera no participar, sino que lo que realmente impulsa a una persona a abusar de otra, con una patología severa como las que poseen, es la sensación de dominio sobre el otro, ¿sí? La sensación de poder... O sea que, por ejemplo, a él no le hubiese dado el mismo placer una relación consentida que poder tomar arbitrariamente el cuerpo de una mujer. Claro, exactamente. No, directamente una relación consentida es algo que a veces pueden hacer como una cuestión social porque saben socialmente lo que está permitido y lo que no, como de hecho la tenía con una persona que le propició para salir del penal y demás. Pero eso es como lo que tengo que hacer, como un trabajo, como algo para mostrar. Claro. Digamos, ¿sí? Si bien lo que impulsa es la sensación de dominio sobre el otro, entonces si nosotros realmente... Como un depredador, digamos. Exactamente, entonces si nosotros
ejercemos lo que sería la castración química, por ejemplo, o directamente yéndonos al extremo, si directamente decidiéramos amputarle sus partes íntimas, lo que haría es abusarte con otra cosa. Claro. Es decir, no es... Siempre se lo piensa y claro, se tiran esta suerte de argumentos, sí, ¿no? entonces, O estos proyectos que realmente por ahí no es andan importante circulando. si tiene los genitales o no, no es para nada importante, es decir, va a seguir gozando, teniendo cierta situación placentera con el hecho de abusar del otro, cuanto más vulnerable mejor, es decir, por eso es que la mayoría también de las víctimas, hay que decirlo, son mujeres, y que por algún motivo han quedado en una situación, entre comillas, siempre con pinzas, esto de vulnerabilidad. Digo vulnerabilidad en el sentido de que o han quedado solas por alguna circunstancia, de alguna forma. Han quedado expuestas o han quedado solas en una calle peligrosa o han quedado... Que ese es otro punto también de donde a veces el discurso termina haciéndose confuso, porque yo creo que todos estamos a favor de las campañas que vienen realizándose acerca de la igualdad y demás. Claro. Las mujeres tenemos que tener el mismo derecho a circular libremente por las calles a cualquier hora, ¿no? Por supuesto, sin que nadie dañe nuestra integridad física ni sexual. Y todos estamos de acuerdo con eso. Ahora, también es cierto que todos tenemos que tomar ciertas medidas de cuidado. Digo todos, mujeres, hombres, niños, todos, en cuanto a que si voy a salir a un boliche, tengo que ver con quién me vuelvo, de tratar de no caminar grandes distancias solo, no porque vaya a pasarme algo como lo que le pasó a esta chica, que no tiene ninguna responsabilidad ni culpa en todo esto, sino porque me puede pasar eso, me pueden robar, me puede pasar cualquier cosa. Entonces hay que tomar ahí ciertas medidas de cuidado. De eso se agarra gran parte de un discurso que se niega a irse todavía, que es un discurso más bien machista y que cuando plantea estas cosas lo que hace es generar a veces mayor bronca, porque pareciera que... Sí, y una revictimización, ¿no? Claro, y pareciera que las víctimas tienen cierta culpa. Claro. ¿Por digamos, qué anda a esa hora? ¿Por qué se viste exactamente. así? Lo cierto es que no, no tiene nada que ver. Distinto está en que sí se haga una recomendación hacia todas las personas en cuanto a medidas de cuidado en general. Claro. ¿No es cierto? Una autopreservación. De autopreservación, porque hay que decirlo que si bien todas estas campañas son a veces fogoneadas, no todo es lo que se debería, pero están en varios comunicadores, varias personas que militan por ello, también hay que decir que hay una gran parte de la población de que todavía no las acepta, y hay otra parte de la población que está un poco al margen, es una parte muy minoritaria también, que son personas que tienen problemas severos, de patologías severas, como esta persona. Digamos, lamentablemente le tocó a esa chica, como le podría haber tocado a cualquier otra, que vaya caminando por el lugar, porque de hecho, hay imágenes de las cámaras de seguridad que andaba dando vueltas con el auto. Andaba merodeando, buscando a alguna víctima. Viendo a ver quién quedaba, como decía yo, un poco recuerdo, relegada, que sola esperando un colectivo. Entonces es cierto que este tipo de personas están en la sociedad también. Entonces hay que tener ciertas cuestiones de cuidado que vayan más allá de esto de la igualdad también, digamos. Lo que pasa es que también... Y ahora, es tan difícil de evaluar psicológicamente porque pensaba, ¿no? Cuando los resultados, estos exámenes psicológicos que se les hace, esta evaluación, para finalmente darle esta libertad condicional, dan negativo, ¿no? Y sin embargo el juez se apresura y dice, bueno, no, porque la verdad que generalmente siempre dan negativo, él no abusó sexualmente de nadie en su condición de encierro, ¿no? Se estaba enfrentando a hombres, digamos, estaba preso con hombres, puede pasar, de hecho ha pasado en otros lugares, pero digo, se estaba enfrentando con un igual prácticamente. No, la verdad es que no es difícil lo que vos planteás, es fácilmente detectable cuando una persona tiene una patología como la que tenía esta persona. Los jueces a veces plantean esta sensación de, bueno, casi siempre dan negativo. Y casi siempre dan negativo porque el tipo de patología nos indica que casi siempre reinciden. Digamos, es muy pequeño, casi nulo el porcentaje de abusadores que uno pueda decir que ha revertido el cuadro. De hecho, es imposible que se revierta el cuadro. Lo que suele ocurrir a veces es que hay determinados tipos de abuso sexual que no son perpetrados por un abusador. Y en ese caso eso puede revertirse. ¿Cuáles son los casos más finitos de ese tipo? Que son muy poquitos. Son a veces personas con muy poca instrucción, que no han recibido educación, por eso es la importancia que planteamos siempre acá, que la prevención en todo esto es la educación, el hablar, el plantear,
que no han recibido mucha educación, que a veces no saben leer, escribir, de los que todavía hay bastantes en nuestro país, y que ocasionalmente en algún lugar, le hace un bar, le hace una cuestión, lo único que identificaron es una mujer. Es decir, una persona del sexo femenino o masculino, bueno, pero por lo general son mujeres, que por su contextura física era más grande y nunca midieron la edad de la víctima. Tuvieron una relación sexual, fueron denunciados y fueron detenidos. Consentida, digamos. Consentida, siempre consentida. Una suerte de corrupción de menores. Lo que exactamente, una suerte de corrupción de menores, y en ese momento alguien puede notar la diferencia con cierta educación y demás, y a veces no se trata de abusadores. Pero son muy poquitos, casi nulos los casos. Por lo general un abusador sabe exactamente lo que hace, está consciente de que tiene la está prohibido. premeditación, como vos decís, esto de andar rondando, digamos, no fue un hecho al azar, no fue algo... No solamente están conscientes de lo que hacen, están conscientes de que está prohibido. De hecho, por algo, digamos, él avanza matándola, ¿no? Sí, claro. Asesinándola para encubrir ya el delito que él quería perpetrar. Además, no nos olvidemos que esta persona tenía 3 episodios anteriores, donde el modus operandi había sido el mismo. Las víctimas estas no habían muerto de casualidad. Lo que pasó en esta oportunidad fue que tuvo mayor violencia, al parecer. Y bueno, entonces ellos saben que está mal, saben que está prohibido, y actúan con premeditación en cuanto a que escogen a la víctima en aquella que perciben está más débil, porque ha quedado más sola, porque es más menuda, por las situaciones que fueran. Y cuando hablamos de niños, ahí hablamos de que hay toda una cuestión verbal, de encanto, de esto y de aquello, entonces por eso son enteramente imputables. Y la realidad es que los jueces a veces se quejan porque los informes dan negativo, pero es que no hay otro modo de que den. Se quejan porque en el resto de los delitos, robos, hurtos, inclusive homicidios y demás, realmente los pronósticos de reinserción son variados porque dependen de las personas. En el caso del abusador no. Y además tiene la característica que cuando está detenido, está dentro del penal, tienen las mejores calificaciones, entre comillas, tienen buena conducta, trabajan, no tienen problemas con otros internos. Este hombre se dedicaba a entrenarse nada más, ¿no? También quizás para acrecentar esa superioridad física y después emplearla para seguir cometiendo además este tipo de son muy delitos. aplicados, lo que hablábamos la vez pasada. La gente por ahí toma o piensa de los violadores que van a ser estas personas con la cara cortada y malos y que están todo el tiempo peleándose con todo el mundo y teniendo problemas todo el tiempo. Por lo general no tienen ningún problema, se apegan, pueden adaptarse al penal, pueden adaptarse a la vida fuera del penal, y en todos lados tienen una vida sin problemas digo que no están teniendo conflictos. Claro. Solo que cuando se le presente la oportunidad de nuevo, lo van a volver a hacer. Tremendo. Bueno, como decía Matías, si bien todos tenemos derecho a transitar libremente, ¿no? y a exigir además tener una vida libre, una vida sin violencia, es bueno también tener ciertos recaudos para evitar que nos roben, hombres y mujeres, ¿no? Que nos pueda pasar supuesto. Cualquier cosa. Como una tarea de autocuidado, ¿no? Claro, como una tarea de autocuidado, porque a veces uno ve acá en Salta o sale de la Balcarce o anda cerca de la zona de la terminal, y son caldos de cultivo a veces, porque es inevitable que mis amigos se fueron para allá y yo quedé por aquí, y quedo un momento. Y hay que decir que si bien todos abogamos por la igualdad, lo cierto es que muchas de estas personas andan dando vueltas. Si bien son un porcentaje menor de la población, también eso hay que decirlo porque la población también se alarma mucho cuando se habla de estos temas. Es un porcentaje muy pequeño el que tiene este tipo de patologías, que es una patología muy severa. Pero bueno, hay. Y de hecho, digamos, como vos decías, logran encubrirse tan bien socialmente, ¿no? Que recuerdo el famoso caso del violador serial en Córdoba, que cometió muchísimos abusos sexuales, no tengo la data exacta del número, ni sé tampoco si todos los casos fueron denunciados, pero sí había una suerte de psicosis, ¿no? Hasta que finalmente, bueno, después de muchos episodios lamentables, queda como cercado y termina suicidándose, ¿no? Claro, sí, pero nadie sospechaba de él, justamente, digamos, porque siempre se apunta... Era como un vecino más. Porque siempre nosotros tendemos a apuntar para otro lado, también por una cuestión mediática de
estereotipo del ¿Esto malo, se puede digamos. conocer, Matías, en la configuración de la personalidad cuando se es adolescente? ¿Tiene Sí, alguna suerte? teniendo... ¿Se puede revertir en algún estadio de esa formación? Sí, cuando niño, cuando adolescente, se pueden tomar algunos recados. Cuanto más joven sea la persona, mejor. Tenemos que decir que la génesis de un abusador es alguien que en tempranas edades, de su vida cuando era niño, no ha recibido dos cosas fundamentales, que son contención, protección, cariño, y en muchos casos ha estado expuesto a situaciones de abuso que a veces no tienen que ver con lo sexual inclusive. Cuando nosotros decimos esto hay que tomarlo con pinzas, porque si no la gente después toma el discurso de que al que lo abusaron después es abusador, Claro. y no es así. Han estado expuestos a situaciones de abuso que pueden ir desde violencia doméstica, Claro. Una casa violenta, donde además nadie me protegía, que pueden haberla sufrido ellos en carne propia o que pueden haberla visto. Sí. ¿Sí? De si mi papá le pegaba a todo el mundo, o si mi mamá o si mis hermanos se pegaban entre ellos mucho tiempo y demás. Entonces el abusador es un combo que es falta de contención, falta de protección, falta de cariño y en ocasiones la exposición a situaciones de abuso. Todo eso puede configurar en un abusador. De niño podemos detectar conductas que nos van diciendo que determinadas personas empiezan a disfrutar o a abusar de otras cuando niños, con un golpe, con el bullying, con gestos, y ahí es donde hay que trabajarse. El problema es que ya vienen de una familia a veces disfuncional y eso no se detecta. O lo detecta alguna docente y la familia no acciona para que ese niño haga terapia, o no acciona en cuanto a que tiene que modificar un sinfín de conductas familiares, y eso a veces no está disponible. Claro. Pero en algunos casos en donde se puede detectar, llegan al consultorio a veces con problemas de conducta y eso puede detenerse. Digamos. Si hay algún modo de frenarlo es ahí, porque hay que reeducar, digámoslo así. Y de hecho de adultos hay algunos grupos que trabajan con abusadores que se apunta a la reeducación y no a revertir la patología, que es irreversible. Bueno. A veces esta reeducación tiene resultados dispares, en cuanto a que con algunas personas funciona y está bien que se haga, pero realmente no da demasiadas garantías. Es decir, que si yo digo esto para la cuestión jurídica, ¿no? Sí. No, concurrió a tal programa para víctimas. Sí, pero eso a mí no me garantiza Claro. nada de que cuando esté libre, Claro. lo que vos decías, no tuvo conductas de abuso durante estuvo detenido en el penal. Y no, porque no había mujeres ahí adentro. Claro, que son las víctimas que él quería. Claro, no había mujeres vulnerables, jóvenes. Como el que abusa de niños, digamos, ¿no? Exacto. Entonces. Bueno, ahí está planteado el tema. ¿Cómo hacen para contactar con Bueno, Matías? 3874-843211 o GIS 1070. Buenísimo, muchísimas gracias. No, Estés gracias muy a bien. ustedes. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.